Hoy estamos aquí en vivo y somos Comunidad Joel. Bendiciones, muy buenas noches, la paz del Señor sea con todos ustedes. Gracias por abrirnos este momento en tu casa y participar con nosotros en este tiempo de adoración. Sabes, cuando nosotros presentamos el corazón al Señor, el Señor siempre nos escucha, el Señor siempre está atento a nosotros. Dice la Escritura que Él no rechaza un corazón quebrantado. Si tú te has presentado esta noche en medio de la alabanza y la adoración con un corazón tal cual es, el Señor ha venido y este día tiene una palabra para ti y para mí. Como bien hemos compartido, estamos viviendo un tiempo en este mes de agosto donde estamos hablando de la serie Permaneceré. En esta serie hemos hablado ya dos temas donde hablábamos cómo Dios tiene un carácter que permanece, que es inmutable, que no cambie, que está ahí por nosotros. Y en segundo término, nuestro hermano Jorge la semana pasada nos compartía un mensaje bien esperanzador, lleno de gracia, lleno de fe, y nos hablaba de cómo en Jesús podemos permanecer. Y sabes, una de las palabras que yo guardé en mi corazón al escucharlo, yo tuve la oportunidad de escucharlo 2 veces cuando lo preparábamos y luego ya en la transmisión. Y en esa palabra que él compartió, lo voy a citar tal cual. Dice: permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Wow. Permanecer implica nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. Eso nos compartía Jorge la semana pasada. Cómo el permanecer en Cristo va a llenar nuestras mentes de una nueva perspectiva, de la perspectiva del cielo. Va a dirigir nuestra voluntad y va a transformar los afectos del corazón. Qué tremendo, qué tremenda perla nos dio nuestro hermano la semana pasada. Y hoy seguimos caminando en el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este mes de agosto. Permaneceré. Esta serie, el Espíritu Santo, si puedo decir una palabra que Dios me empezó como a rascar en mi corazón para hablar de este principio, de esta gracia de permanecer, fue esta que hoy vamos a hablar. Y el tema del día de hoy se llama el fruto del Espíritu, longanimidad. Amén. Vamos a proclamar la escritura que está en el Salmo 1:3. Dice la escritura: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Amén. Habla de los hombres y mujeres que no siguen el consejo de malvados. Habla de los hombres y mujeres que no se distraen en caminos equivocados, sino que han puesto su corazón y su alegría en el Señor y en su palabra, y en ella medita. De eso habla. Y dice algo bien hermoso, que ellos van a ser estos hombres, esta clase, esta generación de personas que buscan a Dios, van a ser como árboles plantados a la orilla de un río. Con eso quiero empezar hoy. Padre, hoy te doy gracias por esta palabra, por este salmo que hemos proclamado, el Salmo 1:3.
Señor, que tu palabra sople. Espíritu Santo, toma el control. Espíritu Santo, habla. Tú eres el maestro, tú eres el guía, tú eres la luz, tú eres la paz, tú eres quien produce en nosotros todos los frutos que estamos llamados a dar. Espíritu Santo, ven y toma cada sala, cada lugar donde este mensaje es escuchado, cada casa, cada familia, cada corazón. Espíritu Santo, obra. Para ti no hay imposibles, para ti no hay límites, para ti no hay distancias. Para ti aquí y ahora es un tiempo de oportunidad, un tiempo de milagros. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú nos estás llamando a ser árboles plantados a orillas de ríos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hoy, voy a seguir con este salmo porque me emociona mucho esto. Estamos hablando del fruto del Espíritu, longanimidad. Vamos a ver, otras le llaman de diferente manera, pero me gustó esta palabra en sí por lo que engloba. Pero bueno, seguimos con el árbol. Como árboles plantados a la orilla del río, dice la Escritura. Esto, si alguien ha ido a un río, tenía la oportunidad de estar cerca de un río, tú te puedes dar cuenta incluso desde los mapas y ves una franjita verde que nunca, no importa si es verano, invierno, otoño, lo que sea, siempre se va a ver verde porque está a la orilla de las corrientes de aguas. Y ahí es donde se encuentra la vida. Ahora nosotros hoy tenemos una invitación del Espíritu Santo a ser estos árboles que están permaneciendo a la orilla del río, que permanecen. El Señor ya nos ha hablado que su carácter es uno que permanece, que no cambia, que no muda, que en Él, en Cristo Jesús, hemos sido llamados a permanecer. Y ahora, ¿qué es lo que esta obra de permanecer que el Señor nos está invitando va a producir en nosotros? Eso es lo que hoy te quiero compartir. Y el Salmo 1:3 sigue diciendo: plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Otra versión dice: y todo lo que hacen les sale bien. Wow, y esto es una promesa de Dios para ti y para mí si aprendemos a permanecer en Él. Y si decimos: Señor, yo permaneceré, no importa los tiempos, no importa las situaciones, las épocas, los cambios, yo permanezco donde tú me has sembrado. ¿Cuántos dicen: yo voy a ser ese árbol? Yo te puedo escuchar hasta aquí. Amén. Muy bien, seguimos. Ese árbol del Salmo 1:3 tiene unas características particulares, especiales. Lo primero que vemos es que este árbol da fruto. Y lo da a su tiempo, ni antes ni después, lo da a su tiempo. Esa primera característica que vemos el día de hoy, nos vamos a enfocar y va a ser nuestro núcleo de esta palabra. Y después las otras se van a ir desencadenando. La primera que vemos hoy, da el fruto a su tiempo, está hablando de los frutos. Ahora en Cristo Jesús podemos llamarle los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 dicen lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí cuando habla de paciencia, en otras traducciones habla de longanimidad. Eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Y estos son los frutos que Pablo les escribe a los Gálatas y les dice: contra los frutos que produce esto. Voy a unir Gálatas y Salmos 1:3. Contra los frutos que produce los árboles que están plantados a la orilla del río, no hay ley, no hay que los condene, no hay que los acuse, porque producen vida, producen bendición y abundancia. Y ahora vemos este fruto del Espíritu, que es la longanimidad, que es esta paciencia, pero va más allá. La longanimidad se me hace bien tremendo esta palabra por lo que significa. Sabes, cuando la iglesia nació, cuando la iglesia tuvo su primer encuentro, iglesia, me refiero a todas aquellas personas que creyeron en Jesús después de su pasión, muerte y resurrección, y que recibieron el mensaje por boca de los apóstoles y fueron llenos del Espíritu Santo después de Pentecostés. Todos esos que creyeron fueron no solamente perseguidos por decir: no puedes decir eso, no vayas.
Eran perseguidos, eran aprendidos, eran burlados, escupidos, humillados, mutilados, apedreados, usados como carne de carroña para los leones en los juegos de los romanos. Eran acusados de cosas que hacían los emperadores y los perseguían y los mataban. Eran traicionados por familiares o amigos por ser cristianos y les decían, ahí están los cristianos, y padecían grandes cosas. Imagínate ese pequeño grupo, porque no eran tantos como somos ahora los creyentes en Cristo Jesús. Ese pequeño grupo tuvo que tener algo especial de Dios para poder permanecer en medio de tantas dificultades que vivieron. Y eso que ellos tuvieron es lo que la Escritura habla de esta paciencia o esta longanimidad que Dios puso en sus corazones. Y Pablo lo habla varias veces en la Escritura. Pablo les dice a los colosenses, en Colosenses 1:11, ahí les van a poner la cita, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo. Esa palabra es importante, longanimidad con gozo. ¿Qué es lo que Pablo les estaba diciendo a estos creyentes que al igual que él, Pablo, el apóstol de Jesucristo, que sufrió persecuciones, cárceles, oposiciones, rechazo y demás cosas, que lo hizo perseverar? Que lo hizo no decir, ya me voy allá a un cerro donde nadie me vaya y me moleste y allá me quedo yo con Dios? Que lo hizo a él continuar en el camino del Señor, produciendo los frutos que Dios le había llamado a producir? La longanimidad, ese fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué es esta longanimidad? Ya di mucha introducción, ¿verdad? Que la longanimidad es un ánimo constante, capaz de sobrellevar sin desánimo ni desesperanza lo que se anhela o las situaciones que necesitamos nosotros, que estamos afrontando antes de alcanzar las metas que nos hemos propuesto y que son voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo vuelvo a leer de aquí. Es un ánimo constante, capaz de sobrellevar sin desánimo ni desesperanza las situaciones que se nos presentan antes de alcanzar las metas que nos hemos propuesto y que son parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es la longanimidad. Imagínate qué tan importante fue esto. Es decir, esto que los hombres experimentaron por guía del Espíritu Santo en sus corazones y que empezaron a ver esta paciencia con esta entereza, fortaleza, era algo fundamental que ellos necesitaban en ese tiempo. Y si vemos ahora el 2021, yo creo que tú y yo lo necesitamos más que nunca. Necesitamos esta fortaleza, esta paz, este carácter firme para sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino prosperar y dar los frutos que Dios nos ha llamado a dar de la manera como Él quiere que lo demos, en el tiempo que Él quiere, a pesar de lo que las circunstancias estén hablando a nuestras vidas. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es lo que nos habla la longanimidad. Es lo que Dios quiere empezar a traer a tu vida. Es lo que Dios está llamando en este tiempo. Dios quiere que permanezcas, pero no que saques la chamba nomás, no que aguantes, no que ahí estés, sino que, como dice el Salmo 1:3, que estés plantado junto al río, el río de Dios, el río de vida, que es Jesucristo, que estés tomando de la vida de Dios, y no solamente para aguantar el calor, sino para producir fruto abundante. Este fruto abundante que Dios nos está llamando a dar viene acompañado, obviamente ese es el fruto del amor, del gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Todo esto es lo que Dios nos está llamando a producir en este tiempo. Y voltea a tu alrededor y ve, tal vez haya personas hacia el pasado que ya no estén con nosotros aquí en la comunidad. Tal vez haya personas que tú dices, bueno, en este tiempo a lo mejor pasaron ya, están descansando en el Señor, están viviendo para Cristo, en Cristo. Pero nosotros que estamos aquí, estamos llamados no solamente a pasar de panzazo nuestras vidas de fe.
en la tierra. Estamos llamados a graduarnos con honores del reino de los cielos aquí en la tierra. Producir los frutos que este mundo quebrantado necesita. Y tú que estás escuchándome, tienes algo que producir. Hay algo que el cielo, que el reino de Dios espera que tú produzcas. Hay algo que Dios ha depositado en ti, una semilla. Hay algo que Dios ha depositado en ti y Él quiere que eso produzca vida. Amén. Tal vez esperabas que al hablar de esto habláramos de échale ganas y si vas a poder. Sí, es de ánimo, pero también es de responsabilidad ante el llamado de Dios. Como te decía, es un ánimo constante que es capaz de sobrellevar sin desánimo ni desesperanza las situaciones que se nos presentan antes de alcanzar las metas que son parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este fruto del Espíritu, ¿qué es lo que produce en nuestra alma este fruto del Espíritu? Este fruto pone en nosotros primero una certeza absoluta. Una certeza absoluta de que Dios está obrando en nuestras vidas. Hay una certeza absoluta que Dios está obrando en nuestras vidas. También hay una certeza de que aunque hay obstáculos que podamos estar viendo de frente, la longanimidad nos mantiene firmes. Certeza y firmeza en nuestras vidas. A veces cuando nosotros no nos movemos en el Espíritu de Dios bajo este fruto, lo que sucede es que vemos la situación y mejor salimos corriendo. ¿Sí? Pero lo que la palabra nos enseña, lo que vemos en el testimonio de los hombres que nos precedieron en la fe, que nos narra la Escritura, ellos nunca voltearon para atrás. Ellos tenían la certeza de que iban a recibir las promesas, dice Hebreos, y no dudaron de ellas. Incluso si no las recibieron, dice, desde lejos las abrazaron, creyendo que ellos estaban destinados a un lugar mejor. Qué tremendo, eso es longanimidad. Que tú en este momento puedes estar y decir, es cierto, estoy pasando por una realidad. Longanimidad no es negar lo que está sucediendo en tu vida. Longanimidad es saber que tú estás pasando eso, pero que lo que tú estás viviendo en este momento no es tu situación final. Que hay un plan y propósito de Dios que sí o sí se va a cumplir para nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Wow, siento una convicción del Espíritu Santo que Él está hablando para tu vida, que Él está trayendo esta longanimidad, esta paciencia, estos frutos que van a hacer madurar tu fe. Porque sabes algo, la primera fe en Cristo Jesús es una fe que se encuentra con Dios y siente ese golpe del amor, de la gracia, el perdón, todo lo que Dios produce en nosotros. Sientes ese golpe, esa experiencia. Pero hablar de longanimidad, hablamos de una fe madura, una fe que es probada por las circunstancias, una fe que camina aún no viendo resultados, una fe que aún viendo fracasos confía que aquel que le prometió que si una vez cae, el Señor lo iba a levantar nuevamente. Esa es longanimidad y eso es lo que Dios está llamando. Si tú vas a permanecer en Cristo, vas a permanecer en comunidad, vas a permanecer en las promesas de Dios, lo tienes que hacer con esta actitud, porque sabes, si tienes este fruto del Espíritu activo en tu vida, eso habla de que vas a producir los frutos que Dios te ha llamado a producir. ¿Y sabes qué más? Dice el Salmo 1:3, sus hojas nunca se marchitan. No dice, sus hojas no van a ser tocadas por el sol. Sus hojas no van a sufrir plagas o no van a sufrir situaciones adversas. Dice, sus hojas no se van a marchitar. No importa lo que pases, tú no te vas a marchitar. Tu vida no va a acabar como la puedes ver a lo mejor en este tiempo presente. Longanimidad te permite ver que tu vida no se va a marchitar, sino que tu vida va a madurar para dar frutos. Tal vez tengamos que ser podados, es la gracia de permanecer en Cristo. También nos hablaba nuestro hermano Jorge esta verdad, que teníamos que ser podados en algún momento por el Señor. No hay problema, pero que tus hojas, que tu vida no se marchite, que tu vida no se quede en la nada. Lo que Dios está también hablándonos acerca de longanimidad es que el Espíritu Santo quiere darte
mociones. Moción es un empuje. Quiere Él alentarte, quiere Él llevarte. Él quiere ponerte no como una calabaza. A veces he usado ese ejemplo, ¿no? Si tú quieres una calabaza, espérate 3 meses y la vas a tener. Puede ser muy grande, pero esa la cortas y se pudre a la semana, a las 2 semanas. Pero si quieres una secuoya, quieres un árbol, un roble, quieres un cedro, si quieres un árbol de ese tipo, va a tomar tiempo, va a tomar fe madura, va a tomar tiempo de cambio, tiempo de transformación. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Si tú permaneces en Él, permaneces en el río, vas a producir frutos. Y no solamente los primeros frutos, sino frutos maduros, frutos sabrosos, frutos que van a dar gloria al Padre. Y esos frutos te van a permitir a ti, a la vez que bendices, que tu vida sea bendecida. Y si permanecemos en Él con esta actitud que permanecieron los creyentes de la primera iglesia, que ellos no dejaron por las inseguridades o seguridades, sino caminaron en Cristo confiando en Él, y que incluso algunos no vieron la promesa cumplida, pero de lejos la vieron y la creyeron y la abrazaron. Así Dios en este tiempo, Él está buscando esta generación de discípulos, como los primeros discípulos que se levantan con un corazón firme, con una esperanza sólida en Cristo Jesús, que no dudan, que creen que Él está obrando. Amén. Dice Colosenses 3:2: vístanse pues, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de longanimidad. Aquí les hablaba a los colosenses que se vistieran de longanimidad, de este fruto del Espíritu, que es una combinación entre paciencia, entereza y fortaleza de ánimo para enfrentar las adversidades. Esto es lo que Dios te está llamando a vivir. Esto es lo que Dios quiere producir en ti. Ya hemos hablado que la longanimidad produce en nosotros una certeza de fe, de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, que nos afirma como este árbol con raíces en el río, que nada nos va a mover y que nada nos va a hacer retroceder de lo que Dios nos ha llamado a vivir, de lo que Dios nos ha llamado a tener en nuestras vidas, que se va a cumplir sin importar lo que tarde. En el tiempo oportuno, en el tiempo adecuado, daremos frutos. Eso es lo que nos habla longanimidad. Además de esto, entendemos que en medio de las pruebas podemos tener paz. Longanimidad nos habla que en medio de las pruebas, esta entereza del corazón, esta paciencia, esta fortaleza, se vuelve eso, una fortaleza que nos permite no negar, sino reconocer lo que vivimos, pero aún así tener una paz. Como dice Jesús, la paz que Él nos da no es de este mundo. La paz que Él nos da no tiene una fuente natural. La paz que Dios nos da no viene de que si tú tienes una enfermedad o no. No viene de que si te hicieron un daño o no te hicieron un daño, te ofendieron o no te ofendieron, de que si te sientes bien o no te sientes bien, de que si tengo trabajo o no tengo trabajo. Cuando hablamos de longanimidad, de esta fe madura, hablamos de una paz que viene de Jesús mismo, de una paz que emana de Él, que nos dice: todo está bajo mi control, nada se sale de mi voluntad. Tú puedes esperar en mí porque yo te cuido, yo te guardo. Y cuando nosotros vivimos así, no hay lugar para el estrés, no hay lugar para la inseguridad, para el temor, porque sabemos quién nos guarda, sabemos quién nos está atendiendo, sabemos quién está en nosotros. Longanimidad nos permite ver milagros cumplidos en nuestra vida. Longanimidad fue lo que hizo que muchos hombres y mujeres pudieran ver las proezas de Dios en sus vidas, porque no desistieron.
no desistieron en la oración, no desistieron en lo que habían creído, no desistieron en la manera que ellos vivían la palabra de Dios, que ellos vivían su vida conforme al mensaje del evangelio, y eso produjo en cada corazón cambios, transformaciones e incluso obras sobrenaturales. Por eso vemos en Hechos de los Apóstoles cómo era tan normal saber que había ángeles a la puerta de las casas, que había ángeles que visitaban y traían bendición, que había milagros de resurrección, que había milagros de sanidad, porque había un corazón en aquella generación de discípulos que decía: si Dios no lo hace, nadie más lo va a hacer, y yo sé que Dios lo va a hacer. Eso es longanimidad, una certeza absoluta de que Dios lo iba a hacer, combinado con una paciencia en sus tiempos. A veces nosotros tenemos certeza, pero no tenemos paciencia, y ahí es donde truena, donde tuerce la cola, donde se tuerce el rabo, ¿no? Porque la longanimidad nos va a llevar a vivir certeza, con paciencia, con esperanza, firmeza, y todo eso cubierto por paz. Y cuando tú y yo lo vivimos, estamos en la antesala de los milagros para nuestra vida. No importa qué es lo que estés pasando, atravesando en este tiempo. Este día, en este tiempo que hemos hablado de permanecer, de vivir en Cristo Jesús, de tomar estas palabras que Dios nos ha dado, de caminar y de persistir en Cristo en oración. Esto que Él nos ha dicho son palabras de vida, son palabras que se convierten en una antesala para ver las respuestas de Dios en oración. Y vuelvo a leer la palabra con la que empecé esta noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque esta palabra que tú estás hablando, que escuchamos de boca del apóstol Pablo en Gálatas, en Colosenses, gracias por las palabras que Jesús, de la boca de Jesús, que hoy podemos proclamar. Gracias, Padre, porque hoy yo puedo ver cómo el Espíritu Santo está trayendo una emoción, está moviendo, te está diciendo: cree que es para ti esta palabra. Te está diciendo: camina, no corras, camina, confía. El que corre a veces lo hace porque piensa que no va a alcanzar o que alguien más le va a ganar. Pero si aprendes a caminar en los procesos de Dios, vas a ver su victoria en tu vida. Dice la Escritura en Pedro que Satanás anda como león rugiente en busca de quien devorar. Satanás quiere que corramos, pero una fe madura, un corazón confiado en Cristo, puede escuchar los rugidos de Satanás y no va a correr. No va a correr, va a permanecer en Él, va a vivir para Él, va a entregar su corazón a Dios. Y ¿sabes algo? No vas a ser defraudado. Hoy yo puedo ver en el Espíritu cómo hay personas que se sentían desorientadas, y hoy el Espíritu Santo susurra tu corazón y te dice: ve a mi regazo, ven a mí, deja que yo te guíe, deja que yo te muestre, deja que yo te enseñe longanimidad, que yo te enseñe paciencia, entereza de carácter, firmeza y paz en medio de todo lo que estás viviendo. No se trata de lo que estás viviendo, te dice el Señor, se trata de lo que yo estoy haciendo en tu vida. No se trata de lo que yo he esperado, se trata de lo que Dios está obrando en tu vida. No se trata de cuánto tiempo ha pasado, se trata de qué oportunidad Dios está gestando para tu vida. Así que hoy oro por ti en el nombre poderoso de Jesús y declaro nuevamente esta palabra: eres como un árbol plantado a la orilla de un río, que siempre das fruto en su tiempo. Tus hojas das fruto a tu tiempo, das fruto a tu tiempo.
todo aquello que se había retenido, toda esterilidad espiritual, física, como sea hoy, en el nombre de Jesús, si tú permaneces en Él, se quita de tu vida y das fruto. El fruto del Espíritu que has sido llamado a dar, lo empiezas a producir. Yo declaro eso sobre tu vida, declaro en el nombre de Jesús también y sobre tu corazón, que tus hojas no se marchitan, no importa cuánto sea de fuerte el sol sobre tu vida, cómo sean las situaciones que estás pasando, no te marchitas, no mueres, sino vives para la gloria de Dios. Incluso prosperas en todo lo que haces. Prosperas en tu trabajo, prosperas en tu casa, prosperas en tus estudios, prosperas en tus relaciones, pasas ese bache, pasas ese lugar de desánimo, de desolación, donde te habías sentido y puedes ver la gloria de Dios brillando sobre ti. El Señor te dice: levántate y resplandece, que mi gloria alborea sobre ti, que mi gloria amanece sobre ti. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y di: Señor, tu gloria resplandece sobre mí. Yo voy a permanecer guiado por el Espíritu Santo y voy a ver tu gracia, y mi vida va a producir el fruto de longanimidad en el nombre de Jesús.